Dios les bendiga, hermanos. Sabe, este es un tiempo precioso para poder reflexionar en la palabra. Y reflexionando en ella, vamos, hermano, cuando Dios llama a Saulo o a Pablo, ¿verdad? Y a la vez también le da una visión a Pedro. Amados hermanos, hay una reflexión o se desarrolla un drama ahí bien precioso para poderlo entender el propósito por el cual Dios llamó a Pablo. En el versículo, en Hechos, en el libro de Hechos, en el capítulo 9, del versículo 1 al versículo 5, es cuando Dios llama a Saulo y lo hace, usted conoce la historia, él va pidiendo cartas para ir a buscar a los cristianos y en el caminar Dios le aparece, lo bota del caballo a través de un resplandor. Y él le dice, Señor, ¿y tú quién eres? ¿Verdad? Entonces él dice, yo soy Jesús a quien tú persigues, ¿verdad? Yo soy el Dios a quien tú estás persiguiendo, aunque en el momento a quien seguía, hermano, mire qué tremendo, eran los cristianos. Pero la guerra, cuando le hacen guerra a usted, me hacen guerra a mí, no es contra nosotros, sino contra Dios, con el llamado que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Eso es lo que nos da a entender aquí. Y en el versículo siempre en Hechos, en el versículo 12 al 15, que le voy a leer, mire qué interesante, dice, en el versículo 12 dice, y ha visto, dice, en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías le responde, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí se tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Mire qué tremendo, ¿verdad? Pero en el versículo 15 es la clave y quiero que guarde esto en el corazón. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. Mire qué tremendo, hermano. Hagamos una breve recopilación de lo que está sucediendo. Dios escoge a este hombre, al perseguidor, al asesino, al que gozaba con destruir a los cristianos. Pero viene Dios, hermano, en esa bendita gracia y misericordia que nosotros no entendemos. Le dice, ve y ora por este hombre porque me es instrumento escogido. Ese instrumento escogido, la gran pregunta, hermano, y no tenía 12 hombres que conocemos, había más, pero los 12 apóstoles o los 11 que habían quedado apartando a Judas, hombres que habían estado con él, hombres llenos del Espíritu Santo, hombres que conocían, que habían visto milagros, que habían hecho grandes maravillas de Dios. Pero llama a al perseguidor, usted y yo, ¿qué hubiéramos hecho? Para nosotros hubiera estado descartado, como muchas veces nos han descartado a nosotros, hermano, ¿verdad? Ahora, interesante, vamos más adelante, guarde este versículo 15. El Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Guarde eso, mi instrumento, dice escogido. Vamos ahora a la conversión, hermano, cuando el Dios le dice a Pedro que vaya a cierta casa de un hombre gentil, de un pecador. Pero mire qué tremendo. Vamos a un poquito adelante. Hechos 10, del 9 al 15. Usted lo debe de haber leído, debe de conocerlo bien. Dice, al siguiente día, mientras ellos iban por el camino, se acercaron a la ciudad Pedro y subió a la azotea para orar acerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer. Mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, o sea, entró en un cájaro, en un tiempo de Dios, miró una visión de Dios y le dice, vio los cielos abiertos, que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, el cual había cuadrúpedos terrestres, reptiles, aves del cielo. Y vino una voz que le dijo a Pedro, mata y come. Entonces, bien interesante reflexionar en esto. Entonces el santo varón de Pedro le dice, entonces Pedro le dijo, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Mire qué tremendo. En el versículo 15, guárdelo otra vez en su corazón.
guárdelo en su corazón. Volvió la voz a la segunda vez y le dijo que lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Estaba preparando el corazón de este hombre para lo que venía más adelante. Dice en el versículo 12, mire hermano, en el versículo, permítame un segundo, sí, en el versículo 24, en el Hechos 10, 24, dice, al otro día entraron de Cesarea. Cornelio los estaba esperando, dice, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Le voy a hacer el resumen, hermano, por cuestiones de tiempo. Este hombre había visto en visión que llegaban a orar por él. Y el encomendado de esta misión es Pedro, ¿verdad? Pero, mire, amados hermanos, esto es lo que nosotros debemos de entender. ¿Por qué Dios llamó a Pablo teniendo a los apóstoles ya preparados y siendo partícipes de lo que Dios había hecho? Mire, le dice, cuando Pedro entró, en el versículo 15, Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, postrándose a sus pies lo adoró. Mas Pedro le dijo, levántate, diciendo, lo levantó diciéndole, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos, mire qué tremendo, que se habían reunido. El versículo 28, hermano, esta es la clave también. Y él les dijo, vosotros sabéis, Pedro, le estoy hablando del apóstol Pedro, el hombre que anduvo todo el tiempo con el Señor, que fue de los primeros que llamó al Señor, que recorrió, que miró milagros, prodigios, maravillas, que miró cuando le voló la oreja a Malco, se la puso el Señor, que miró cuando la niña resucitó, que miró grandes milagros. Pedro le dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse acerca de un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que ningún hombre llame común o inmundo. Dios tuvo que preparar el corazón de este hombre para que pudiera llevarle un mensaje de salvación y el mensaje de vida eterna, esas buenas noticias, a un hombre que era un extranjero, un pecador, que era, como dice aquí la misma palabra, un gentil. En los versículos más adelante, en los libros más adelante de Gálatas, en el capítulo 2, del versículo 1 al 9, habla cuando Pablo llega y se acerca, amados hermanos, se acerca a Pedro, a Jacobo, a Cefas y a Juan. Y dice él que ellos se reunieron y dice que ellos le dieron la mano a Pablo en señal de compañerismo, pero cada uno se fue. Pedro, Jacobo, Cefas, Juan se fueron para el pueblo de Israel, para los judíos, pero Pablo se fue, amados hermanos, para los gentiles. Esa es la razón, reflexionando en esta palabra, esa es la razón, hermano, por qué Dios tuvo que levantar a un Pablo para que fuera a predicarle a los pecadores, a las prostitutas, a los homosexuales, a los ladrones, a los alcohólicos, a los drogadictos, todos aquellos que la sociedad de repente los tiene marginados. Dios levantó a un hombre por ese propósito, levantó a Pablo, porque muchas veces nosotros como cristianos, como conocedores de la palabra, a esos lugares no vamos, a esas personas no llegamos, e incluso cuando esas personas llegan a una congregación, la miramos así como de medio lado, como de reojo o como con cuidado de qué es lo que va a suceder. Vamos, hermanos, por esa razón, reflexionando en esta palabra, por esa razón levantó el Señor a Pablo para que fuera a los gentiles, a los pecadores, y Pedro que fuera a los judíos, porque Pedro no iba a llegar, ningún judío iba a llegar a los gentiles, porque para ellos era una abominación, óigame bien, llegar. ¿Cuántas veces hemos hecho y estamos repitiendo el mismo patrón? Amado hermano, reflexionemos en esto y llevemos la palabra a donde se necesite y quien sea. No importa si conoce o no conoce a Dios, aún al mismo ateo, llevémosla. Porque ¿quién más ateo que el mismo Pablo? Y mire quién lo convirtió instrumento útil para llevar su bendita palabra. Dios le bendiga.